hoy voy a hablar de algo muy interesante. Veíamos anteriormente en Génesis 17:12 que Dios estableció e instauró que su pueblo, que circuncidaran a sus hijos masculinos en el 8º día. Y me viene a la pregunta, ¿por qué un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que quiere lo mejor para su pueblo, puede poner a su pueblo y sobre todo a sus hijos, a sus bebés, en riesgo? ¿Por qué? Y decir que ha sido visto por los pediatras que los riesgos de hemorragias de niños aumentan dramáticamente entre los días 2 y 7, pero que el riesgo cae drásticamente a partir del 7º día, alcanzando su pico en el 8º. ¿Por qué y cómo explicar esto? Bien, quería expresar y quería hablar de lo que es la vitamina K. Esta es una vitamina que ayuda a la coagulación de la sangre y previene cualquier tipo de hemorragia. El problema que tenemos es que las personas recién nacidas nacen con unos niveles muy bajos de vitamina K, por lo que una pérdida de sangre puede causar la muerte de un bebé. Y claro, si hablamos y lo que estamos hablando es de practicar la circuncisión, que uno sangra en sus partes, pues los riesgos de hemorragia, los riesgos incluso de muerte pueden ser muy altos. Decir que esta vitamina K se desarrolla en el intestino y suele llevar unos días para que esta bacteria se desarrolle y desarrolle unos niveles seguros de vitamina K, por lo que en países desarrollados y hoy día casi ya en la mayoría de los países, los médicos lo que hacen es inyectar esta vitamina a un recién nacido. Lo curioso es que recientes estudios han visto cómo la coagulación de la vitamina K crea lo que se llama la protrombina y cuando el niño ya una vez que comienza a producir esta vitamina K, la protrombina comienza a rebotar y alcanza un pico y se desarrolla al punto de que en el 8º día alcanza, como hemos dicho, su pico, su nivel más alto. Como hemos dicho, todo esto se puede prevenir con inyecciones, que es lo que actualmente se hace. Pero en tiempos de los israelitas, en el Antiguo Testamento, evidentemente no existían las inyecciones. Entonces, ¿cómo hacían esto? Y bueno, pues como decimos, la circuncisión entre el 7º y el 10º día, de acuerdo a recientes estudios, y la ciencia médica lo ha declarado así, es segura por estos niveles altos de vitamina K y correlativamente de protrombina. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo sabía el pueblo de Israel todo esto? Quizá fue casualidad, quizá fue coincidencia, quizá fue suerte. Yo, francamente, lo llamo inspiración divina.